Bueno, lo otro es que ya estoy organizando el trabajo de grupo. Yo espero terminar esta semana lo que van a trabajar, ¿verdad? Y esperaría pues que se mantienen los grupos o habrá algún tipo de modificación, me lo hacen saber, ¿verdad? Bueno, entonces le damos la palabra a los grupos que estaban pendientes. Primero que nada, buenos días. Creo que a nosotros nos correspondía el grupo 9. Muy bien, Blanca Cecia. Blanca, solo quisiera que si pudieras leer los integrantes, porque no los voy a poder ver. Vaya, ahorita. Y si están, vea, y si están. Vea. Ok, los integrantes son Brenda Alicia Martínez Cruz. Presente. Steven Alexander Cárcamo Peña. Presente. Jasly Allison Díaz Cárcamo. Jasly. Bueno, siga rápido, ¿verdad? Si no contesta, entiendo que no están. Ok. Jessica Marielo Escubías. Presente. Diana Carolina Valladares Hernández. Presente. Xiomara Guadalupe Rivas Melara. Presente. Michelle Alejandra Barahona López. Presente. Y Fátima Cristabel Cruz Aguilar. Presente. Y mi persona. Muy bien. Bueno, a nosotros como grupo nos tocó hablar sobre la educación bilingüe. Y bueno, la educación bilingüe tuvo su inicio en modelos integrativos y asimilativos que buscaban a través de la integración lingüística de las minorías crear fuerzas productivas baratas que respondieran efectivamente a las diversas dinámicas del poder, sin reaccionar o sin oponerse. Y pues bueno, ahí entra la educación intercultural bilingüe. Y pues bueno, se dice que la educación intercultural bilingüe es la modalidad del sistema educativo en los niveles inicial, primaria y secundaria que garantiza la educación de los pueblos indígenas en las lenguas nativas y según los conocimientos y prácticas culturales de sus pueblos. Bueno, en América podría pensarse que la educación intercultural bilingüe inició desde la evangelización de los europeos en el Nuevo Mundo. No obstante, su estudio y definición se centra en el siglo XX. Estos movimientos educativos surgidos desde los territorios étnicos buscaban reconstruir métodos de enseñanza acordes al contexto comunitario para combatir el fracaso escolar y la vergüenza que producía reconocerse como un indígena en contextos como los impuestos por los políticos estatales, las cuales veían las relaciones étnicas y las lenguas indígenas como un instrumento para reforzar o imponer las lenguas que ellos querían que hablasen, como el castellano y el inglés. Y bueno, según Delia María Fajardo Salinas, la educación intercultural bilingüe en Latinoamérica se dio en 3 etapas. Primero está el bilingüismo de transición, luego el bilingüismo de mantenimiento y se desarrollaron otras variantes derivadas, que son la intercultural y la etnoeducación. Si bien todas estas etapas buscaban la consolidación de una educación acorde a los territorios. Luego está el método del sistema de educación intercultural bilingüe. Este método plantea la educación del modelo educativo en los siguientes pasos. En primer lugar está el reconocimiento, que son los saberes previos que posee el alumno y que se detectan a través de diferentes diagnósticos. En segundo lugar está el conocimiento, que es la creación y formación de nuevos saberes a través de la interacción investigativa efectuada y mediada por el docente y construida por los educandos. En tercer lugar está la producción de la interacción científica con el medio y las teorías. El alumno construye nuevos conocimientos y los pone en práctica con el fin de demostrar la funcionalidad empírica. En cuarto lugar está la reproducción y ahí el alumno interactúa con lo demostrado y aprendido con el fin de mejorar y verificar los pasos desarrollados. Después está la creación y esa es a partir de la guía del docente.
y a través de los usos imaginativos individuales, los alumnos construyen nuevas formas de interactuar y de demostrar los conocimientos. Después está la recreación. Esta busca mejorar las creaciones y superar los procesos de realización e interacción empírica. Luego sigue la validación, y esta se socializa a la comunidad local y educativa, los avances teóricos y científicos alrededor de lo que se ha estudiado. Y en último lugar está la valoración. Esta se relaciona con un doble proceso en el que el educando recibe retroalimentaciones de su proceso educativo y de la generación de los nuevos conocimientos con el fin de entender las finalidades útiles de los aprendizajes y su uso en determinados contextos sociales, ya sea culturales o políticos. A pesar de que este modelo tenía en cuenta los contextos plurales de la realidad, se dice que no se adecuaba a la realidad lingüística de los territorios y las comunidades, ya que éstas atraviesan por procesos de retroceso lingüístico y dificultan la implementación eficaz de los preceptos teóricos y filosóficos, generando una globalización educativa que se basa en la práctica y el estudio de la lengua castellana, evitando revitalizaciones lingüísticas y reforzando el uso monolingüe, lo cual ha generado la extinción de lenguas y conocimientos indígenas, ya que los miembros de dichas comunidades consideran que el uso de su propia lengua indígena genera rechazo y discriminación dentro de la sociedad mestiza. Este prejuicio ha devenido en fenómenos como la disglosia, ya que las interferencias entre el español... Un minuto, Cecia, va a terminar. Sí, ya que las interferencias entre el español y las lenguas indígenas construyen lenguas intermedias o interlenguas. Queda mi compañera Jessica, que quería aportar algo también. Sí, tengan buenos días. Yo voy a hablar acerca de la ciencia cognitiva, de una propuesta de diálogo y de la educación bilingüe. Se tomaba como ciencia cognitiva todo el estudio de ciencia, de estudios de cognición de manera integrada a través de las disciplinas teóricas y empíricas. Y entre ellas están la filosofía, la psicología, la lingüística, la neurociencia y las ciencias de la computación. Dice que a raíz de del año 60, en Estados Unidos, al ver la necesidad de ver toda la migración que había alrededor de ese país, dentro de ese país, de diferentes lugares de Latinoamérica, se hizo la propuesta masiva de integrar los procedentes de diferentes eslaves americanos a la necesidad de la adopción de medidas del gobierno a integrarles a la educación y especialmente a la integración de un nuevo idioma. En este caso se consideró que fue una propuesta fallida, ya que no tenían con los recursos necesarios o no contaban con las propuestas necesarias para integrar este gran grupo de población a su sistema de educación bilingüe. Dice, sin embargo, se sufrió un fracaso académico, ya que no dio como resultado la aprobación de todo el proceso de educación hacia los estudiantes y logró el propio asentamiento de la creencia que el bilingüismo cognitivo es una causa de confusión mental. ¿Por qué se consideraba esto? Se consideraba así porque creían que al educar a los demás, a la población, acerca de aprender un nuevo idioma, entonces esto le creaba a ellos una cierta confusión, algo que podría ser demasiado complicado, que podría ser muy difícil para estudiantes el lograr captar otro idioma aparte del que ya es nato de ellos. Cuestión que en Estados Unidos se hizo como una propuesta para integrar los grandes eslaves que llegaban a ese país y que había necesidad de comunicarse con ellos. También nos dice que las ciencias cognitivas en el siglo XXI se recogen evidencias para tomar decisiones educativas que respeten la cultura y la cognición humana. Sabemos de que estas decisiones no se podían tomar
ya en ese momento, si había alguna situación que yo fuera en contra de la cultura de las personas que iban, como por ejemplo, sabemos que en los años anteriores, antes del siglo XX, la idea del bilingüismo no era algo que sea voluntario, sino más que todo era una obligación. Y nosotros lo podemos saber por cómo nuestras propias raíces fueron despojadas de su propio idioma nativo. Ya en los años del 60, cuando la gente por lo menos salía de Estados Unidos porque sabíamos de que las masas dominan la lengua, entonces allá no era tanto una obligación para las personas, y ya no es algo más voluntario, pero aún así se llegó a considerar que esto provocaba confusión mental en las personas al querer integrar otro nuevo idioma. Jessica. Ya con el proceso que se ha llevado a cambio con la propuesta de diálogo, esa idea se ha ido mejorando y ha ido cambiando. Nuevamente. Muchas gracias. Jessica, ¿usted es del grupo de Blanca Cecia? Sí, sí, Vaya, de ahí soy. Muy bien, gracias. ¿El siguiente grupo? ¿El siguiente grupo? Buenos días, licenciada. En este momento nosotros somos el grupo 10. Muy bien. Entonces yo en este momento pasaría lo que es la lista. Está bien, Andrea. Ok. Estefanía Anaí Flores Ortiz. Presente. Mariana Alexia Cañas Bonilla. Presente. Jason Daniel López Vega. Presente. Juan Carlos Palacios Hernández. Presente. María Inés Barahona Cuellar. Presente. Manuel Alejandro Campos Santana. Kimberly Lisbeth Garmendia Díaz, perdón. Presente. Katia Belén Muñoz Ramírez. Presente. Y Andrea Michelle Sosa Roque, la cual soy yo. Y pues en este momento pasaría yo, ya que nuestro compañero que iba a exponer nuestras ideas no pudo asistir ahorita, no está con nosotros aquí en la clase, entonces daría una rapidita, así como resumen de lo que encontramos en nuestro documento. A nosotros nos tocó lo que es las ciencias cognitivas y educación bilingüe, una propuesta de diálogo. Llega lo que es la política y la llegada de los inmigrantes. Se creó la educación bilingüe, pero surge la creencia de que el bilingüismo causa una confusión mental, de que en la adquisición de aprender otro idioma diferente al que uno aprende desde pequeño, que solo es uno, se cree de que el ser humano puede confundirse en lo que es en la adquisición de dos o más idiomas. También surge lo que es la cognición educativa. Están relacionadas con las relaciones sociales y también se desarrolla la naturaleza sinérgica del ser humano, aprender y trabajar en grupo. También surge lo que es el cerebro y la adquisición de una nueva lengua. Señalan cómo el sistema nervioso es susceptible al moldeamiento cultural. El cerebro puede adaptarse a dos o más sistemas lingüísticos. También se crea lo que es la neurociencia cognitiva. Muestra las ventajas de aprender y también en la adquisición de dos o más lenguas durante el desarrollo vital del individuo. Pero también surge lo que es esta fobia, la cual es llamada la neurofobia. Esta es el temor al querer aprender a adquirir nuevas cosas. Esta fobia lleva al reduccionismo que genera aprender nuevas lenguas, de que las personas que pueden pues padecer de esta fobia pueden tener un poquito más difícil esto de aprender nuevas lenguas. Y por último, pues llegamos a lo que es la importancia de la neurociencia cognitiva. Y pues llegamos a la conclusión de que gracias a esta disciplina que estudia los mecanismos neuronales durante los procesos cognitivos, atención, memoria, lenguaje, etc., tenemos a favor la implementación del bilingüismo. Solamente sería eso. Muchas gracias. Grupo 11. Sí, aquí
Muy Tengan bien, todos Oscar. buenos días. Buenos días. Voy a empezar con la lista de los integrantes de nuestro grupo. Ingrid Tatiana Reyes García, Presente. Erika Janet del Cid Rivera. Presente. Ok, perfecto. Wilber Humberto Rodríguez Hernández. Presente. Seidy Betsabe Ramírez Funes. Presente. Clarisa Elizabeth Carranza Hernández. Presente. Presente. Clelia Guadalupe Martínez Cruz. Presente. Perfecto. Y mi persona, Oscar Daniel Cabrera. Ok, entonces, buenos días. Vamos a empezar con nuestra parte del trabajo. Nosotros empezamos con el documento casi en la conclusión, pero yo bien tomé la idea de empezar a leer desde un poquito antes, donde nuestros compañeros han venido hablando un poquito acerca de las ciencias cognitivas y educación bilingüe y propuesta de diálogo. Entonces, en esta última parte se mencionan las tres, ¿verdad? Ciencias cognitivas. Es importante saber bien el concepto de las palabras, ¿verdad? Para poder entender un poco más el texto y poder correlacionar esos conceptos. Entonces, ciencias cognitivas, bien sabemos que esta estudia la cognición, ¿verdad? Y la cognición no es más que la manera que el ser humano procesa la información por medio de la percepción. Entonces, las ciencias cognitivas estudia eso y ha tomado como su objeto de estudio la educación bilingüe. Y en base a eso, poner una propuesta de diálogo. Un diálogo es una discusión, ¿verdad? Se proponen ideas, una que pueda ser diferente a otra, ¿verdad? Y tomar acciones en base a eso. Entonces, básicamente, lo que pasa aquí es que han puesto la educación bilingüe como su objeto de estudio y con las ciencias cognitivas ven básicamente qué pasa en nuestra cabeza, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en nuestro cerebro al ser expuestos a una educación bilingüe? Como mencionaba Jessica anteriormente, esto empezó en la década de los 60 en Estados Unidos, cuando por motivos de inmigración bastantes personas de América y de diferentes partes del mundo llegan a Estados Unidos. Ahora bien, una vez estando ahí, empieza algo llamado diglosia, un término que anteriormente yo no conocía y lo investigué. Y diglosia es la coexistencia de dos idiomas en un determinado lugar. Pero en esta convivencia de estos dos idiomas, en esta coexistencia, uno de ellos predomina. ¿Cuál? El más popular. En el caso que se plantea en Estados Unidos es obviamente el inglés, ¿verdad? Las demás lenguas son las que traen los extranjeros, sus inmigrantes a este país. Entonces, estas son las menos populares, ¿verdad? Entonces, esas son las que podrían ser las que se hablan entre ellos y podría ser desde su casa, ¿verdad? Pero una vez ya conviviendo en el mundo exterior con ellos, con los estadounidenses, es inglés, ¿no? Entonces, en ese momento se propone la educación bilingüe. La educación bilingüe es donde se introduce las materias normales que podría llevar el currículo, pero en dos idiomas. Como bien mencionó Jessica, esta propuesta fue un fracaso en su momento, pero digamos que en base a esos resultados se tomó una decisión radical, lo cual fue descartarla completamente. Aunque lo que sucedió, acorde a lo del documento, es de que no fue desarrollada de tal manera que pudieran tenerse en cuenta muchos de los aspectos que deberían, como por ejemplo como por ejemplo enfocarse en lo que es lo cultural, porque un idioma está estrechamente relacionado con lo que es la cultura, ¿verdad? Entonces, en la malla curricular que se presentó estaba más que todo enfocado que en las materias, pero no en lo curricular. No, perdón, no en lo cultural. Entonces, como eso está estrechamente relacionado, prácticamente de la mano, no se tomó en cuenta esos detalles, fracasó. Sin embargo, más adelante se nos muestra de que la educación bilingüe es beneficiaria para tu cerebro, ¿verdad? Para el cerebro de todos. ¿Por qué?
porque se muestra que la parte del cerebro que está encargada de procesar idiomas, de procesar toda esa información, se vuelve más fuerte, ¿va? Obviamente. Es como un músculo. Básicamente el cerebro es un músculo, ¿va? Entre más lo ejercitas, más lo fortaleces, ¿va? Esa misma concepto se aplica también en el cerebro. Entonces, ahora bien, si tú empiezas a hablar 2 idiomas, inclusive 3, los que gustes, ¿verdad? Esa parte de tu cerebro se fortalece. La neurociencia y las ciencias cognitivas nos han demostrado por medio de estudios de que es algo beneficiario, right? Es algo, perdón, algo que beneficia bastante tu manera de ver las cosas, ¿verdad? Entonces, luego se muestra también estudios de que hay cierto periodo como humanos donde estamos más perceptivos a aprender otro idioma, como en edades posteriores, en edades anteriores a tu pubertad. Luego de eso, se puede, claro que sí, pero ya de una manera un poco más, no compleja, pero sí te cuesta un poquito más. No digo que no se dice que es imposible, pero se puede. Solo que lleva un poquito más de trabajo, es más trabajoso. Antes de la pubertad, claro que sí, tu cerebro es más receptivo. Las partes de tu cerebro encargadas de la adquisición de idiomas, de procesar esa parte, de procesar todo eso, son un poco más flexibles. Pero después de eso, no mucho, pero se puede siempre, ¿verdad? Entonces, se continúa el diálogo, ¿verdad? En base a esos estudios, en base a esos hechos, continuamos lo que es el diálogo en base a las ciencias cognitivas y la educación bilingüe. Tenemos bien que hay pros y hay contras. Los contras están en base a lo que se mencionó anteriormente, ¿verdad? Con el primer fracaso en la introducción de esta materia hacia una población, ¿verdad? Pero como bien sabemos, no se tomaron en cuenta ciertos aspectos de eso. Pero estudios después demuestran de que en teoría sí, se puede, inclusive muestra beneficios para todos los que están expuestos a más de un idioma. Entonces, en una breve conclusión acerca de esto, al final del documento se nos dice de que este es un objeto de estudio que aún continúan en proceso, ¿verdad? Sin embargo, se necesita llegar a modos más complejos de estudio. A lo que me refiero con eso es de que necesitan investigar más. Por de pronto lo siguen haciendo, hay varias personas que están en el trabajo de eso, y sin embargo hay cosas que se deben mantener en cuenta sí o sí, ¿verdad? Bien sabemos, cultura, idioma, estrechamente relacionados. Entonces, no podemos implementar una educación bilingüe sin antes haber tomado en cuenta eso, ¿verdad? Es por eso que cuando se está aprendiendo otro idioma, y no sé si lo han notado, es bien importante que ellos enseñen cultura de eso también. Porque si solo enseñan el idioma sin la cultura, volvemos a caer en el error que se cometió en los 60 en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, si se fijan y son curiosos en esa parte, cada vez que están aprendiendo un idioma, cada vez que, no sé, participan en cursos de algún otro idioma que no sea inglés, puede ser francés, italiano, etcétera, se te muestra la cultura de ellos. ¿Por qué? Porque en base a lo que estamos viendo ahorita, es necesario. Eso es básicamente mi participación. Eso es en base a lo que yo leí, en lo que yo entendí del documento. Si la licenciada toma bien dar una retroalimentación, estaría perfecto. Eso es todo de mi parte. Espero tengan un feliz día. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que las 2 lecturas, la participación de los primeros grupos que planteaban sobre la psicología de la educación, y que en algún momento cómo vinculaban la psicología de la educación a unas áreas específicas de formación. Realmente para el psicólogo hay, digamos, un perfil, un objeto de estudio definido de esa manera, pero tiene una diversidad de especializaciones. Y a esa diversidad de especializaciones también los grupos lo estuvieron explicando. Y una de esas es la educación. Eso en lo que se refiere a la primera parte de la primera lectura,
Y por otra también, si bien es cierto, ustedes no van a ser psicólogos, sino que van a ser profesionales para la enseñanza de idiomas, pero necesitan saber, y es lo que estamos analizando, lo que de alguna manera la psicología de manera general plantea estudios específicos sobre lo que hemos estado haciendo, sobre el sistema nervioso, cómo funciona la parte de la memoria, el aprendizaje, la atención, las percepciones, etc. Entonces, todos esos elementos están presentes en todo acto educativo. Y el estar presente, y nosotros tenemos que tomar en cuenta precisamente esas características individuales de los grupos de estudiantes con los cuales trabajamos. Y eso pues dependerá también el contexto de procedencia de los estudiantes, sus posibilidades, sus capacidades, etcétera. Entonces, en la medida que tengamos esa oportunidad de educación y formación a este nivel en el cual se encuentran, entonces va contribuyendo al desarrollo de esas capacidades. Ahora, con relación a la segunda lectura, si bien es cierto, está aplicada sobre el estudio de los idiomas. Y por supuesto que es a un digamos, contexto específico suramericano, donde hace todo un análisis lo que implica los idiomas. El antecedente histórico vinculado con las migraciones, ¿verdad? Y cuál es la migración mayor para los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, ¿cuál es el idioma? El idioma predominante, ¿verdad? Pero hay una diversidad de idiomas. ¿Por qué hay una diversidad de idiomas? Porque hay diversas culturas. Y las culturas que llegan y se quedan, de alguna manera, tienen ese idioma. O puede ser que estas personas que se van allá, tienen hijos, tienen familia, a los hijos les enseñan otro idioma más. O puede ser que no les enseñen el idioma de ellos, que es solamente el idioma inglés. Bueno, pero eso ya es parte de cómo aquí la parte cultural, como lo dice aquí Oscar, la parte cultural se vuelve importante. Allá es otra cultura. Y digamos, creo que sí debemos pensar que cuando se diseñan los currículos, el currículum es la formación digamos, de todos los saberes que se va a enseñar en los diferentes niveles educativos. Y en este caso, en el contexto salvadoreño, donde se inicia en el tercer ciclo y bachillerato, un inglés muy básico, no un inglés pues de mayor dominio, pero que sin embargo, como parte de una asignatura, hay que cursarla, hay que aprobarla, etcétera, y se va como desarrollando. Ahora, si esto fuera desde el nivel parvulario hasta en adelante, los resultados pueden ser diferentes, porque los niños y las niñas, cuando se someten a procesos educativos donde tiene que ver un segundo idioma, les es mucho más fácil, ¿verdad? Que a un adulto, vamos a hablar de estos adultos que están acá, si dominamos solo un idioma. ¿Por qué dominamos solo uno? Bueno, uno es porque las circunstancias de la vida, uno, pero puede ser que otros, por las oportunidades que tienen de sus familias, les llevan una educación diferente, desde aparte en la formación, no solamente del inglés, puede ser que haya otro idioma de interés y lo va, digamos, dando. Por otra parte, en esta segunda lectura también plantea sobre los efectos que tiene el dominio de los idiomas. O sea, nuestro cerebro tiene esa capacidad para poder, digamos, dominarlos. No pasa nada. Y por supuesto que hay estudios que explican y otros que vendrán cómo funciona eso de dominar los lenguajes. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos analizando la parte del cerebro, y hay una parte específica donde se domina el lenguaje, ¿verdad? Entonces, ahí no dice qué lenguaje vamos a dominar, ahí está la capacidad de desarrollo de los lenguajes. Por lo tanto, creo que es una disposición que tenemos y que por supuesto están otros elementos que tienen que ver con el interés, con la motivación y por supuesto que
mencionaba que se debe ejercitar mucho la parte del cerebro. Está bien, pero también no olviden que esto tiene que ver con la parte nutritiva. Si la parte de la nutrición es muy básica, muy elemental, pues las posibilidades son menos. Pero si hay un equilibrio en la parte nutritiva, eso puede llevar a mejores resultados. Y por supuesto que, repito, la enseñanza del idioma inglés en el currículum, y ya dije los niveles, está, pero solamente uno, que es el inglés, no está, por ejemplo, el francés. Pero esto también, cuando un Estado decide sobre los idiomas, también tiene que pensar sobre los recursos. ¿Cuáles son los recursos que se necesitan para poder contratar a más personal para que se pueda dedicar a este tipo de enseñanza? A lo mejor, ¿verdad?, a futuro pueda ampliarse esa posibilidad a través del Estado en su currículum, incluir uno más. Pero digo, el inglés, es limitado, pero que sin embargo está en esa otra parte. Ahora bien, la intención de las lecturas también es para que ustedes tengan un conocimiento básico, como la psicología también tiene que ver en esta parte que estamos analizando. Bueno, vamos ahora a analizar otros elementos que están relacionados con la parte de la psicología, que es psicología y educación, y voy a explicar algunos elementos que previo se vuelven importantes para que ustedes puedan considerarlos en esta parte. Bueno, fíjense que una de las cosas es digamos, hablar cómo es que funciona la psicología de la educación, que dice que es una ciencia que facilita y proporciona estudios, conceptos y categorías para entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que esa es, digamos, una de las cosas o una categoría del proceso de enseñanza-aprendizaje que nos corresponde entender quién hace la parte de la enseñanza y quién hace la parte del aprendizaje. La parte de la enseñanza, por supuesto, la hace el maestro o la maestra, y la otra parte es el estudiante. Esa es una relación horizontal, ¿verdad? Una relación horizontal. Fíjense que en la lectura alguien mencionaba sobre, por ejemplo, la capacidad de diálogo. La capacidad de diálogo también es un elemento muy esencial en esta parte, porque también puede ser la otra parte, vertical, donde va a prevalecer la parte de la enseñanza sobre el aprendizaje. Significa que esa es una tendencia, y tendrían que recordar un poco cuando explicábamos sobre lo que era la educación tradicional y la nueva educación, que hace esa diferencia en cuanto que el estudiante tiene responsabilidad sobre su propio aprendizaje. Y digamos, plantear que el estudiante tiene responsabilidad en su propio aprendizaje, le tiene que saber que tiene que trabajar, tiene que leer, tiene que hacer resúmenes, para poder entender ese proceso. Con lo que le diga el profesor y que hable el profesor 2 horas, no le va a funcionar, porque si es así, estamos utilizando un tipo de educación que ya lo habíamos analizado con que Paulo Freire lo denomina la educación bancaria, ¿verdad? Entonces, yo creo que tener esa visión de la educación bancaria, donde le tienen que depositar todo el conocimiento a los estudiantes y que el estudiante tiene que hacer esa devolución. Y la nueva educación no busca eso. La nueva educación busca que el estudiante pueda descubrir cuáles son esas capacidades y habilidades que le permiten, digamos, irse creciendo en esa parte. Por supuesto que aquí hay otra categoría que es la práctica educativa. La práctica educativa, precisamente las experiencias o las diversas experiencias que podemos tener en el ámbito educativo, en la formación específica. Ahorita ustedes tienen una formación específica, ¿verdad? Entonces, esa formación específica es que tienen
hay un abordaje de conocimientos generales, hay un abordaje de especialización, pero en un momento ustedes van a requerir una práctica educativa. Esa práctica educativa tienen que salir, ¿verdad? Pero también la práctica educativa se debe entender no solamente al salir. Ahorita, estos espacios, hay una práctica educativa. Una práctica educativa donde ustedes pueden intercambiar, pueden conversar de un tema específico que se les solicita. Por supuesto, ustedes son libres y hablan lo que quieran, pero el asunto es que hay que diferenciar que cuando estamos en estos escenarios deben de tener la capacidad de expresar su idea, su pensamiento, pero no se trata de que ustedes entiendan que les van a ir a contar toda la historia, ¿verdad? Y todo el contenido. Pues no. Y si, digamos, ustedes les dicen, mire, tiene que hacer una lectura previa y a la hora de entregar la lectura no hay nada. Entonces, hay mecanismos por los cuales ya vamos analizando la identificación de conceptos claves que tenemos que identificar, y eso nos ayuda a tener una participación. Por eso es que dice que los estudiantes y sobre todo les corresponde hacer al profesorado. O sea que este espacio de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje es un trabajo simultáneo, un trabajo donde tiene que haber una devolución, tiene que haber una disposición de participación, de entendimiento sobre los diferentes puntos que podemos nosotros tener con un tema específico. Por eso dice que el desarrollo de la educación experimentó grandes aportaciones para institucionalizar el ámbito educativo, en el sentido de configurar toda la estructura física, curricular, organizativa y de conocimiento en la acreditación de los diferentes niveles educativos, desde lo básico hasta el universitario. Por supuesto que, si ustedes notaron, en la segunda lectura hay una categoría, y que fue el último grupo que analizó, que la cuestión curricular precisamente se organiza y funciona con diferentes especialidades, cómo hay que hacer ese abordaje, ¿verdad? Significa que el espacio se vuelve importante, los maestros, cuáles van a ser los que van a estar destinados a la enseñanza y aprendizaje de los diferentes niveles educativos hasta el universitario. Acuérdense también que esto que estoy explicando está dentro del ámbito de lo que es la educación formal, ¿verdad? Pero bien, entonces quiere decir que ya habíamos dicho que se tienen dos enfoques, el tradicional y la nueva escuela. Ya empezaba diciendo quién es el importante en el enfoque tradicional y quién es el importante en la nueva escuela. Sabemos que en el enfoque tradicional es el profesor, pero repito, y puede ser que ustedes tengan algunas experiencias actuales donde son los profesores el centro. El profesor decide, habla, evalúa, etc. Pero la otra parte es propiciar en los estudiantes que tengan un tipo de participación que les ayude a tener algún tipo de posición en cuanto a lo que se está planteando. Y eso era lo que buscaba la nueva escuela, ¿verdad? Y por supuesto que estos enfoques van a estar acompañados de todo aquello que surgió sobre el desarrollo mismo de la psicología. Entonces, la primera que se empezó a desarrollar fue el enfoque conductista. ¿Por qué el enfoque conductista? Porque le interesaba la conducta, estudiar la conducta. Una conducta que estaba pensada, organizada y qué tipo de respuesta se pudiese obtener, y allí se sale aquella categoría de estímulo y respuesta. Y ese estímulo de respuesta, por supuesto que se iban adaptando o se iban entrenando, y si recuerdan ustedes que para poder tener esta posición se empezaron a hacer estudios con animales, ¿verdad? ¿Y por qué con animales? Por algunas características que no son similares en términos de las acciones, las formas de cómo nos conducimos y podemos dar respuesta sobre eso. Entonces, en esa similitud, no es porque los animales piensen y
y tienen conciencia. No, los únicos que tenemos conciencia y racionalidad son los humanos. Pero los estudios estaban encaminados de esa manera. Por supuesto que en esa parte pues se empezó como a desarrollar otros enfoques como el materialismo histórico, donde cambia la posición en el sentido de que hay una realidad, hay una dinámica, hay una situación que cambia constantemente y que a partir de eso podemos tener diferentes capacidades que se van combinando y diferentes experiencias. Y por eso habla aquí en esta otra categoría lo cognitivo y el desarrollo sociocultural. Ya lo cognitivo, y de hecho la segunda lectura hace referencia sobre la categoría cognitiva. La categoría cognitiva, todo cómo funciona el cerebro, cuáles son las manifestaciones que se van a dar en esa parte. Entonces hay dos cosas, ¿verdad? Lo cognitivo y el desarrollo sociocultural. Y muy interesante la lectura en el sentido de que logra articular tres cosas. Digamos que como los territorios o las naciones tienen interés en enseñar inglés, porque es predominante, es hegemónico. Pero también hay un lenguaje que nos caracteriza a nosotros. Y también está la parte de la cultura. Lo social y la cultura se vuelve interesante. Y lo que quiero decir que en esa segunda lectura se introduce la parte de la migración. Entonces, cuando la gente se va y se queda en otros contextos y son otros idiomas, tienen que adaptarse a las necesidades de ese lugar donde se está precisamente ya una cosa diferente, se introduce un nuevo idioma y luego pues tienen que aprenderlo o no lo aprenden, pero bien, ahí es la suerte de cómo y cada quien, cómo se está, digamos, desarrollando y que de alguna manera eso le sitúa a tener otra visión, otras ideas del mundo. Y por ejemplo, y alguien lo mencionaba, ¿verdad? En la enseñanza que ustedes tienen en el programa, enseñan algo de cultura. Cada uno de nosotros tiene la cultura salvadoreña, pero como en el programa enseñan la cultura de ese idioma, del inglés, ¿verdad? Y precisamente cómo es que se hace para que pueda haber un efecto o una situación que nos lleve a nosotros a ampliar o tener otra perspectiva de cómo funciona eso. Luego, fíjense que dice que hay unos cambios fundamentales, lo que fue la nueva escuela, y ya todo esto lo habíamos analizado, los aportes de Rousseau, Pestalozzi, Herbart, entre otros, sobre cómo a partir de ello también los enfoques de María Montessori, John Dewey, Ovidio de Clory, Paulo Freire, entre otros. Entonces, es importante que el análisis y el abordaje que vamos a hacer sobre el estudio de la psicología y la educación también está articulada a la nueva escuela. ¿Por qué la nueva escuela? Porque si se acuerdan todo el análisis que hicimos en la pedagogía, todos estos pedagogos dieron su aporte y principalmente haciendo la diferencia sobre cómo evolucionamos a través de nuestro ciclo de vida. Y por supuesto la importancia de cómo educar a los niños y las niñas, a los adolescentes y a los adultos. Entonces, de esta manera, pues, estos elementos que se incorporan en una nueva opción de educación, que es la educación no tradicional, va a tener importancia sobre los siguientes aspectos, como es el desarrollo evolutivo de la persona, desde la niñez hasta la adolescencia, la personalidad, las teorías de aprendizajes, las diferencias individuales, la motivación y las estrategias educativas. Entonces, para que podamos entender nosotros qué es lo que vamos a trabajar, tenemos que centrarnos sobre el desarrollo evolutivo, que es la siguiente unidad que vamos a abordar sobre cómo evolucionamos y en esa evolución identificar todas aquellas categorías que tienen que ver con el desarrollo psicológico, social,
cultural, ¿verdad? Que nos permiten a nosotros tener ese pleno desarrollo. Ahora, el tema de la personalidad es un tema que nos permite a nosotros conocer de manera individual cuáles son las características que poseemos. Tiene dos componentes muy fuertes, que es la parte de el carácter y el temperamento, ¿verdad? Entonces, como ese componente nos hace diferente, como esa parte nosotros la tenemos incorporada y por supuesto cada uno de ustedes tiene identificado cuáles son esos rasgos que le ha permitido poderse desenvolver, o se sigue desenvolviendo, pues esto es hasta la muerte. Luego están las teorías del aprendizaje, que lo vamos a ver, pero verán que nuestro estudio va a estar centrado en estas temáticas, ¿verdad? Bueno, otra de las cosas del estudio de la psicología y la educación es integrar este conocimiento a la formación de formadores, ¿verdad? Estamos, os digo, no confundan, ¿verdad? No son psicólogos que van a tener gran formación sobre esta área, sino como la psicología y educación da algunos, ella se especializa precisamente cómo es que se va, digamos, a combinar con la parte de los formadores. Vaya, digamos, su carrera es para la enseñanza, entonces entran en la categoría de formadores. Y en ese sentido hay que diferenciar dos cosas importantes, lo que es formativo e informativo instructivo, ¿verdad? ¿Qué es la parte formativa? La parte formativa quiere decir que todos los procesos educativos no tenemos que ver a los estudiantes como objetos de estudio. Somos sujetos de estudio, ¿verdad? Somos personas, esa es la gran diferencia. Entonces, si ustedes no pueden considerarse como subobjetos, porque no son algo que hay que formar, que hay que hacerlos con el mejor modelo. Entonces, ustedes, como tienen participación, entonces en ese caso se combinan otros elementos. ¿Qué tipo de elementos? Los valores, ¿verdad? La parte ética, moral, que acompaña todo este proceso. Entonces no se trata solamente de cuánta información puedo manejar, sino que como yo o ustedes, somos más personas más humanas, somos personas portadoras de valores, somos personas que entendemos la dinámica social. No es ahí el aula, ¿verdad? No es un espacio para competir, no es un espacio para luchar quién puede ser mejor, no, es un espacio de construcción, de formación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido pueden pensar ustedes, entonces todos los profesores pueden estar en esta dinámica. Yo ya les dije que no, sino que los profesores tienen que saber que están trabajando con personas y que tienen unas características que los hace ser diferentes y que lo que se trata también es que usted ponga buena parte en esta formación, ¿verdad? Bueno, entonces, en esa parte, ¿verdad? De lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a analizar diversos modelos y que, por supuesto, estos modelos son los que nos ayudan a nosotros a tener entendimiento sobre qué sucede en las aulas, ¿verdad? Entonces, eso que sucede en las aulas, por eso dice que hay que entender los marcos explicativos del quehacer en el aula. Los marcos explicativos del quehacer en el aula es el estudiante se le debe decir cuál es su rol y cuál es su responsabilidad precisamente en esa parte que le corresponde. Y precisamente eso nos ayuda a nosotros a ir entendiendo las relaciones o las interacciones que se pueda generar en esos espacios. Cuando hacemos los grupos de clase o cuando hacemos un par, estamos ahí intercambiando con otro, y ese intercambio va sobre la base de cómo entiende o cómo colabora mutuamente para poder hacer esa parte. Puede ser que no diga nada y no aportó nada. Entonces, el que hace ese rol pierde porque debe de, por lo menos, entender
de qué se trata esa parte. Otra de las cosas importantes que cuando estamos diciendo el quehacer del aula, también tenemos como una condición en la parte del profesorado. Es que organiza algunas estrategias metodológicas que permitan el logro de los aprendizajes que se ha propuesto en ese momento, donde se aprende sobre las estrategias metodológicas en la didáctica. Y por supuesto, en este momento ustedes están estudiando didáctica, ¿verdad? Las didácticas son esas formas en las cuales se nos dice cómo hay que hacer ese trabajo ordenado, organizado dentro del aula. ¿Y eso qué le va a demandar? Le va a demandar tener conocimiento de métodos, teorías y principios y leyes de cómo es que hay que trabajar con todas estas categorías que están acá. Los objetivos, el aprendizaje, las interacciones entre el alumno, el profesor, alumno-alumno, grupos entre grupos y profesores, para el trabajo que este requiere para la formación del alumnado. Entonces, como ven ustedes, no se trata de cualquier cosa. Tener claro qué es lo que nos toca hacer. Para ello, por supuesto que existen los programas o los planes de estudio. Los planes de estudio son los documentos que están dentro de la categoría del currículo. ¿Quién proporciona esto? Lo proporciona tratándose de la educación parvularia hasta educación media, el Ministerio de Educación. La educación superior, las universidades tienen autonomía para tener sus programas, sus propios programas. Pero nosotros trabajamos con un programa, ¿verdad? Por eso cada asignatura tiene su programa, todas las especificaciones que se van a trabajar y cuáles son las condiciones por las cuales los estudiantes deben de saber a qué se someten. Entonces vean ustedes que tener claro cómo funciona esta parte nos ayuda a entender precisamente e ir identificando el objeto de estudio de la psicología de la educación. Entonces, para esto pues hay que tomar en cuenta cómo se debe entender el planteamiento de lo que es una visión integradora, lo que es la formación de formadores íntegra, una mirada en el alumnado. Por lo tanto, quiere decir que sí es importante que nosotros tengamos conocimiento, más conocimiento de cómo tener una visión integradora. La visión integradora es ver a la persona de manera integral, cómo funciona como persona, qué potencialidades tiene o qué limitaciones tiene. Con las limitaciones, creo que en principio hay que identificarlas por nosotros mismos. Y si las identificamos, pues nos proponemos a modificar esa limitación. ¿Y cómo modificamos esa limitación? Más atención, más trabajo autónomo, más autodidacta, para poder, digamos, salir adelante y superar esa limitación. Por eso es importante que se debe tener en cuenta cómo crecemos, maduramos y evolucionamos en el desarrollo evolutivo en el ciclo de vida que tenemos. Entonces, cada uno de nosotros tiene un ciclo de vida y que en ese ciclo de vida vamos viendo todas esas manifestaciones que, por supuesto, nos ayudan a nosotros tener esa parte que precisamente nos ayuda a entender cómo es que funcionamos. Por eso es que estar así de manera combinada, virtual y presencial, ustedes deben de sentir esa diferencia. Sentir esa diferencia porque interactuar con las personas, estar en tiempo así presencial, se ve cómo se va llevando todo el proceso, pero así en este momento no lo puedo detectar, ni ustedes se pueden detectar, porque sí estamos en tiempo, pero a través del medio del aula virtual estamos estableciendo un tipo de contacto. No veo lo demás. Entonces, de alguna manera, genera algún tipo de limitación en cuanto que no vemos a las personas de manera grupal cómo puedan estar funcionando y cómo puedan estar, digamos, haciendo
todo ese tipo de cosas. Bueno, me gustaría tener por lo menos unas 2 o 3 participaciones en el sentido que me pueda decir qué elementos o qué aspectos está entendiendo sobre la psicología de la educación. Por favor, levanten la mano. Solo 3 quiero, ¿verdad? Levanten la mano. ¿Alguna idea tiene que decir sobre eso? Muy bien, Adriana. Faltan 2. Faltan 2. Ajá. Bueno, si no, lo buscamos, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a participar? Está Julio Ariel. Muy bien. Muy bien. Sadi y Julio. Bueno, serían 4. Nelsi, Sadi y Julio. Julio Ariel. Julio Ariel. Sí, buenos días. Buenos días. Está en la lista. Permítame. Bueno. Sí, sí. Vaya, usted bien. Vamos a ver, permítame. Aquí está la lista. Oye. Adriana Marcela, tiene la palabra. Buenos días. Dentro de lo que respecta a la psicología de la educación, hay 2 cosas que me parecen interesantes, que van como de la mano y que son como muy fundamentales dentro de esta, las cuales son el desarrollo social y lo cognitivo de un ser humano y cómo lo estudia. Muchas gracias, Adriana. Nelsi. Yo he comprendido que la psicología de la educación es una ciencia que ayuda para la práctica educativa como para lo que es para la enseñanza y el aprendizaje. Muy bien, Nelsi. Isis. Buenos días, licenciada, y a todos. Buenos días. Pues a mí me ha parecido que la psicología de la educación es bien importante que la comprendamos, porque no solo es crear un simple maestro, un simple profesor, y no verlo así como, por ejemplo, como estábamos hablando del bilingüismo, simplemente un idioma más y ya, ¿verdad? Sino que conlleva todo ello. Y me parece súper importante que veamos a los alumnos como personas, con sus ideales, con sus perspectivas propias, y que los involucremos dentro de la clase, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere el objetivo de la psicología y la educación? Yo no lo enfoqué mucho la vez pasada que yo participé, pero cuando habían unos tipos de test que nosotros como maestros, a pesar que como usted dice, licenciada, no somos psicólogos, necesitamos comprender que para que nuestra psicología dentro de la educación funcione, conozcamos a nuestro alumnado, y existen esos tests que ayudan a facilitarlo para que nosotros a la hora que nos enfoquemos a la hora de impartir nuestras clases, seamos más, nuestra enseñanza-aprendizaje sea mejor comprendida, y si formemos, ¿verdad? Futuros profesionales o futuros personas, porque algunos ya no siguen su educación inmediata, pero hemos formado a alguien. Entonces, me parece súper importante aprender el estudio de esta ciencia que es de la psicología de la educación solamente. Gracias, Ani. Julio. Sí, bueno, lo que estudia la psicología es el comportamiento y cómo los sujetos se van desarrollando y adquiriendo nuevos conocimientos. También entra la parte cognitiva, donde es el cerebro el que procesa todos nuestros conocimientos y todo. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Bueno, yo creo que sí es importante plantear, por ejemplo, Adriana decía sobre el desarrollo social cognitivo y la práctica educativa.
por supuesto que sí, o sea, ponernos en el escenario, ¿qué sucede en estos actos? Y no solo me estoy refiriendo a esta clase, sucede en todas, ¿verdad? En todas. La diferencia es que para ustedes deben estar como muy atentos, hablando de la atención, ¿verdad? Que está en un proceso de bilingüe, bilingüe, y que por lo tanto le demanda también, digamos, tener una posición. Y Sadi dice, miren, es que a los estudiantes no se les va a ver como objetos, sino como sujetos. Y eso también es otro elemento. Y repito, no solamente en esta clase, en todas las clases, ¿verdad? Y cualquiera que sea el nivel educativo, porque ustedes pueden tener la oportunidad de trabajar con los niños o con los adolescentes y adultos, y deben de saber cómo funciona cada uno de ellos, y que a partir de eso también nos da la pauta de cómo organizar la actividad dentro de la clase. Y ahí viene el tema de las metodologías. Y por otra parte, Adriana siempre plantea el tema de enseñanza-aprendizaje, como la parte de enseñanza-aprendizaje también nos permite a nosotros desarrollarnos, y que esa parte de desarrollo, si bien es cierto, son conocimientos, pero también como persona estamos evolucionando, y la parte cognitiva que se menciona da esa posibilidad de que la persona también sepa cuáles son sus capacidades y habilidades que en ese momento está descubriendo o sabe que las tiene, ¿verdad? Y que nos debe llevar a pensar también cuál es la responsabilidad que tendríamos si estamos con grupos de estudiantes, y que el trabajo, cómo tiene que ser organizado, planificado, ¿verdad? Para poderlo ejecutar. En esa parte también, aunque yo no lo voy a hablar, porque hay una asignatura de eso, sobre la parte de la evaluación de los aprendizajes. Sadi dice cómo poder, digamos, los tests. Y un test es una parte de evaluación. Cuando ustedes hicieron el ingreso a la universidad, les hicieron una evaluación psicológica. ¿Se acuerdan? ¿Verdad que sí? ¿Le hicieron una prueba psicológica o no? Sí, licenciada. Entonces, si ustedes hacen un poco de recuerdo de esa prueba, puede ser que no se acuerden ahorita, ¿verdad? Sobre esa prueba, explora algunas características muy personales de los aspirantes. Y por supuesto, al final les dieron un resultado. Y cada quien sabe cuál es el resultado que les dieron, pero hacen toda una exploración en cuanto el conocimiento, las habilidades, las capacidades, las percepciones que las personas tienen sobre una situación específica. Y puede ser que este test estaba orientado a qué tipo de carrera ustedes tenían como más ventaja. Me quiero imaginar que sucede. No conozco mucho el instrumento, pero también nosotros nos corresponde hacer pruebas. Las pruebas de los exámenes, los parciales o los quiz, todo lo que ustedes tengan. Pero ¿para qué sirve eso? Es para medir el nivel de aprovechamiento que ha tenido el estudiante. Pero también hay una escala que se establece para pasar o para reprobar. Significa que de 5 para abajo está reprobado, pero de 6 para arriba hasta 10 está aprobado. Entonces, esta acción también nos lleva a hacer evaluación, pero la otra cosa es que el acto de estar acá o estar de manera presencial, también hay un proceso de observación, y que ese proceso de observación sirve de ver el nivel de interés, de empeño de los estudiantes. Por lo tanto, hay un momento en que hay que tomar decisión, y esa decisión es, esta persona participaba y decía esto, pero no logró la nota que se le tenía. Pero bueno, luego se hace una revisión si precisamente hay una posibilidad de revisar esas actuaciones o esos aportes que dio y que se puedan tomar en cuenta. Entonces, digamos que el acto de evaluar es constante en nosotros. Ustedes pueden evaluar, por ejemplo, la actuación
de sus compañeros de clase y compañeras de clase, ¿verdad? Y que esa actuación está en función de cómo, o bien de manera colectiva o de manera individual, son capaces de lograr aprendizajes. Vamos a hablar de los aprendizajes significativos, que en las teorías de aprendizaje vamos a ver qué son. Por lo tanto, esto es lo que sucede cuando estudiamos y ponemos énfasis y cómo es que funcionamos, pero que en el lado pedagógico se toma en cuenta. Entonces ahí estamos vinculando algunas acciones de la práctica educativa, estamos vinculando sobre una forma de creer, cómo debe ser la parte de orientación sobre lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, recuerden que esto es importante porque ayuda, aún en la experiencia que ustedes tienen en este momento como estudiantes, pero a futuro van a ser maestros y maestras para la enseñanza de los idiomas, y que a lo mejor, como esto está aquí al inicio de la carrera, después de 5 años puede hacer que se les olvide, pero deben de tenerlo presente, ¿vale? Deben de tenerlo presente porque acompaña a todo el proceso. Bien, y si ustedes, fíjense, le van a hacer van a optar a un empleo y que es para un escenario educativo, pues les van a preguntar sobre la pedagogía, o la psicología, o el aprendizaje, o la enseñanza, todo lo que tiene que ver en este acto. Muy bien, entonces vamos a seguir analizando otros elementos que tienen que ver con el objeto de estudio de la psicología y la educación. Bueno, entonces, ¿lo ven? Sí, va. Otros elementos que tienen que ver con la psicología de la educación. Dice que la psicología de la educación desde su comienzo ha sido un saber desarrollado entre la psicología y la pedagogía. Y esto de que ha sido así de manera simultánea lo que es la psicología y la pedagogía es porque no son cosas aisladas, sino que el acto pedagógico, el acto de estar con otros y facilitando saberes, lleva precisamente a esta categoría. Y esta categoría va acompañando de cómo nosotros ya digamos los diferentes enfoques de cómo se desarrolla el pensamiento, qué tipo de pensamiento y cómo de alguna manera tiene un abordaje dependiendo de las características físicas, biológicas, psicológicas y sociales de la persona. O sea, que tenemos que tener claro esa parte. Por otra parte, también hay interés sobre cómo la fundamentación psicológica a la teoría y la práctica educativa. Ese es el otro elemento que va articulando lo de la parte de la teoría psicológica y la práctica educativa. Entonces, aquí tienen que ver sobre las escuelas psicológicas que tienen diferentes planteamientos sobre eso. Voy a mencionar 3, como es la conductista, la cognitiva y la social. La social, donde precisamente da una aportación de cómo entender, cómo orientar, y por supuesto que esos principios se van incorporando a los modelos, a los modelos pedagógicos para poder trabajar, y cómo a través de eso, digamos, se va aplicando y se va desarrollando toda esa parte. Entonces, la práctica educativa es importante porque precisamente es lo que nos lleva a nosotros a entender las actuaciones con las cuales nosotros nos desenvolvemos en el aula. Esto sobre todo porque al final el trabajo se hace en el aula, ¿verdad? Y en el aula no solamente es ir a contar la historia, es que para contar la historia hay que poner algunas condiciones previas. Las condiciones previas pueden ser, por ejemplo, una revisión conceptual o otro tipo de actividad que pueda conectar dentro del aula. Pero si yo no genero conexiones previas al momento de que vamos a estar en el aula, entonces las prácticas educativas tienen otro nombre, ¿verdad? Tienen otro nombre, siempre, aunque no hayan conexiones, pero siempre el acto se da. Y por supuesto que una de las cosas que menos
aprovechamiento tiene es que tengamos un rol solo de recepción, ¿verdad? ¿Por qué solo de recepción? Porque solo vamos a escuchar, no vamos a opinar y no vamos a tener la posibilidad de poder tener un criterio o una opinión diferente a lo que se está, digamos, planteando. Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta porque son cosas que suceden, ¿verdad? Suceden precisamente en ese momento. Ahora, ¿suceden de igual manera? No, no suceden de igual manera, porque los escenarios que se van dando son diferentes. Si ustedes en este momento llevan 4 asignaturas, cada asignatura tiene su propia historia o sus propias acciones que las ven ustedes a partir de las exigencias que se plantea en el programa. Bueno, entonces, una de las cosas que hizo cambiar, por ejemplo, cuando estamos hablando de la psicología y la educación, pero que también tiene que ver con una cuestión pedagógica, es la pedagogía tradicional y la nueva pedagogía. Por eso es que el movimiento de la renovación educativa, la escuela nueva, la escuela, fue un acontecimiento muy importante porque, si hacen recuerdo, por qué ellos se pronunciaron y por qué ellos dijeron qué cosas tenían que tomarse en cuenta para poder funcionar o cómo ver el desarrollo de esa parte. Entonces, ahí ya se van a combinar en esta renovación otros elementos, la psicología, digamos también la parte filosófica, que va acompañando todo ese cambio de pensamiento en cómo hay que establecer los procesos educativos. Por eso es que hay influencias filosóficas como el idealismo, el positivismo en la escuela tradicional, y como digo, esto no es así como solamente la parte de la pedagogía, sino que otros enfoques están, digamos, relacionados en esa parte. ¿Y por qué inicia así? Inicia así porque cuando se empieza a plantear la existencia de las cosas, la primera ciencia que va a aparecer es la parte de la filosofía. Y, por supuesto, en la parte de la filosofía van a haber una serie de enfoques, desde que es una forma más ideal o otro enfoque que tiene más carácter experimental o un enfoque que tenga que ver a partir de la evolución que tienen los procesos y que todo es dinámico. En esa parte también, este punto donde dice que el desarrollo de los sentimientos comunitarios y la formación para la democracia figuran en primer rango en los ideales educativos de la escuela nueva. Esto es un elemento que se incorpora en esos procesos. Digamos, la parte comunitaria y la parte de la democracia. Entonces, estamos pensando que la educación con este principio debe ser más abierta, más inclusiva, no exclusiva. El proceso educativo de todo lo que estuvimos analizando en pedagogía, que era exclusivo para un número de clase social que tenía la posibilidad, que tenía el poder político, el poder económico, los únicos que pudiesen tener derecho a la parte de la educación. El tema educativo pasa a un escenario diferente en que tiene que ser un acto más de oportunidades para toda la población y, por supuesto, con el planteamiento que hace Dewey con la parte de la democracia y la parte social comunitaria, que la educación debe tener un impacto dentro de la escuela nueva. Entonces dice que hay 3 aspectos importantes en la escuela nueva. ¿Cuáles eran esos aspectos importantes de la escuela nueva? La actitud hacia el niño, ¿verdad? Si ustedes recuerdan que eso fue fundamental, cómo debiese llevarse la educación de los niños. Entonces, tomar en cuenta el desarrollo de la infancia fue una cosa que cambió precisamente cómo plantear los procesos educativos y que a partir de ello, pues, los modelos pedagógicos tenían que cambiarse y también la fundamentación psicológica a partir de cómo debiese llevar eso. Entonces estamos diciendo que la actitud hacia el niño fue una mirada o un análisis cómo debiese ser la parte de la educación. Otra cosa importante fue el alumno como eje de la actividad educativa. Segundo aspecto, ¿verdad?
Entonces acá en la escuela tradicional, ¿quién era el importante? El profesor. El profesor. Y todo giraba al profesor. Y a veces demandamos que toda la actividad sea del profesor. Y bueno, esas son las prácticas, pero realmente cuando es importante el estudiante, y ahí se vuelve toda la intención, entonces dice que la relación autoridad de sumisión a de la escuela tradicional es sustituida por una relación de afecto dentro de un clima de democracia y libertad, ¿verdad? Entonces, ya no es una escuela vertical, sino que es una escuela horizontal, donde se debe de permitir el diálogo, el intercambio, ¿verdad? Pero también el ejercicio de otros valores, como es la parte de la libertad. ¿Y por qué se planteaba la parte de libertad? Porque acuérdense que en el desarrollo de las sociedades hubo una sociedad esclavista, y ya algo hemos leído sobre y analizado sobre ese tipo de sociedad, pero cuando se empiezan a introducir todos estos valores, cambia toda esa parte y el papel del maestro es el de orientación, guía del aprendizaje. Entonces aquí deben de entender que hay responsabilidad sobre los alumnos que también dinamizan ese proceso. Si el estudiante no dinamiza ese proceso, los resultados son limitados, porque tampoco no vamos a estar con un látigo y diga y no quiere decir nada. Entonces, pero deben de saber de antemano que tienen esa responsabilidad del conocimiento previo, del saber previo que se debe de llevar. Esa condición la determina cada profesor o profesora para que precisamente pueda tener ese conocimiento. Como alguien de uno de ustedes dijo, yo me encontré con un concepto, ya sé, ese concepto, pero yo busqué el significado de ese concepto, ¿vea? Cuando hablaba de la disglosia. Entonces, eso es muy interesante porque nos vamos a encontrar siempre con algunos conceptos, palabras que ni idea. Pues no lo deje, no lo borre, no lo deje olvidado, busque el significado. Y en la medida que vamos en esa dinámica, también vamos incorporando a nuestros saberes. Y eso es un acto o una decisión o una iniciativa de cómo somos capaces nosotros de poder conectar. Y lo otro es, ustedes están en ese espacio, estamos hablando de cosas, pero también hay que ubicarnos en el contexto específico. Por ejemplo, nuestro contexto específico es la realidad nuestra. Entonces, sí podemos hacer nosotros esa relación de nuestro contexto, de las cosas que posiblemente las ponemos a discusión, pero no pegan a nuestro contexto. Pero van a haber otras que sí se pueden apegar y que podemos tomar algunas situaciones que nos ayuden a poder entender o facilitar otros procesos de análisis, de comprensión de lo que estamos haciendo sobre esa parte. Entonces, una de las cosas importantes en esto que debemos tomar en cuenta es cómo cambia esa relación de importancia en los currículum, en los modelos pedagógicos, el rol que tiene el estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Este es el tercero, el contenido de la enseñanza, ¿verdad? El contenido de la enseñanza, los contenidos pueden ir cambiando. ¿Y qué tipo de contenido? Bueno, los saberes, porque realmente tenemos, digamos, asignaturas básicas que prevalecen hasta educación media, como es matemáticas, el lenguaje, la ciencia, los estudios sociales, ¿verdad? Pero podemos agregarle el inglés, o podemos agregarle la educación física, o podemos agregarle otro tipo de formación. Entonces, los contenidos de la enseñanza también se expresan a través de los planes y programas de estudio. Los planes y programas de estudio, en el caso que corresponden al Sistema Educativo Nacional, es el Ministerio de Educación quien determina qué contenidos deben de ser de obligatorio cumplimiento, ¿verdad? Pero es más dar más contenidos o sumar más contenidos que quitar contenidos. Entonces, eso es importante. Y por otra parte también la pertinencia de algunos, porque van cambiando y las realidades también se van tomando en cuenta. ¿Por qué digo que los contenidos de la enseñanza deben de tener otra forma
poderlos tomar. Entonces dice que las experiencias cotidianas son las únicas que pueden motivar al alumno. Entonces van a haber algún tipo de conocimiento que no tenga ningún significado para el alumno, ¿ok? Pero el alumno debe saber de esos conocimientos porque se lo van a evaluar. Pero ¿qué va a pasar? Después de evaluado, lo olvida y no lo vuelve a recordar. Pero van a haber algunos conocimientos que lo motivan. Si lo motivan, significa que le sirven para la vida. Y a partir de ello, lo incorpora como parte de la forma de cómo se va a ir expresando. Por lo tanto, los contenidos tienen ese impacto. Y entonces ustedes pueden decir, ¡ay, qué contenidos! No me interesa, no me gusta, pero debe de conocerlos, porque se trata de tener un conocimiento integral. Por algo están ahí, ¿verdad? Porque también los currículos no son antojadizos. Los currículos es producto de un equipo multidisciplinario que establecen cuáles deben ser como el perfil y de entrada y salida que debe tener el profesional que se está formando, ¿verdad? Entonces, digo, ¿verdad? Hay que hacer un esfuerzo de aquellos contenidos que no tienen significado, pero hay que buscarle algún tipo de significado para que tengan ese efecto. Y por supuesto está esa categoría de aprender. Es aprender a resolver problemas vitales, no mera acumulación de conocimiento, ¿verdad? Porque la vida no es un acto mecánico. La vida es un acto que requiere reflexión, que requiere análisis, que requiere una toma de decisión muy, muy responsable, ¿verdad? Porque cuando tomamos decisiones, y voy a hablar de este grupo que son mayores, son adultos, toma decisiones y las decisiones son suyas. No le eche la culpa a otro. Ahora, tampoco usted le va a consultar a otros u otras sobre su cuestión personal, ¿verdad? Las decisiones son personales. Ahora, si hay esa práctica y le va mal, le echa la culpa, ¿va? Y no se vale eso, ¿va? Sino que somos conscientes de nuestros actos y que por eso este análisis que estamos haciendo y que así debemos de llevar los procesos de enseñanza-aprendizaje, cualquiera que sea su tema específico o especialidad que corresponde. Por eso dice que aprender es aprender a resolver problemas vitales, no mera acumulación de conocimiento, ¿verdad? Entonces alguien puede ser muy bueno mentalmente, memorizando, pero le lleva tanto tiempo memorizando que olvida otros aspectos que son vitales también para la vida, como son las habilidades sociales. Las habilidades sociales, el desarrollo emocional, ¿verdad? Que van aparejados en todo este tema. Entonces vean que he señalado 3 cosas muy importantes como lo que le dio vida a un nuevo planteamiento de la educación y que se encuentra precisamente en este análisis de la psicología de la educación, como es el desarrollo del estudio de la infancia, en la parte de lo que es el contenido de la enseñanza y precisamente cómo el alumno se vuelve como importante en esta parte que estamos analizando. Y por supuesto que en adelante, teniendo esta claridad y este entendimiento, ustedes saben cómo es que funciona este nuevo enfoque. Bueno, entonces esto, digamos que es un antecedente histórico, ¿verdad? De cómo se constituye la psicología de la educación y dice que como disciplina independiente de la pedagogía y de la psicología del niño, inicia una etapa significativa por 2 razones. Una que va por el objeto de estudio, de investigación, el aprendizaje, la lectura, la inteligencia y los test de rendimiento. Entonces, esto cuando, por ejemplo, dice sobre los test psicológicos, ¿verdad? Son pruebas que miden el desempeño individual de las personas. Entonces, pero está como interesado, ¿verdad? Fíjense cómo funciona toda esta parte. Y una de las cosas es que cuando se refiere al rendimiento, digamos que el rendimiento en los procesos educativos
que obliga por cada asignatura verificar el nivel de aprovechamiento se establece como un mecanismo de controlar ese proceso. Entonces, por eso es que también se establecen algunas condiciones de aprobación o desaprobación. Lo que más conocemos nosotros es una escala de calificación que va de 0 a 10. Pero fíjense que en otros contextos no utilizan números, utilizan letras A, B, C, D, ¿ya? Pero tiene un significado A, B, C, D, donde D es el que no puede, ¿verdad? Y luego igual, y para nosotros, el D, ¿qué puede ser? Si lo podemos traducir a número. Bueno, anda por 0, o 3, 3, 2, o 3, 2, 0, 1. Entonces, eso es como el mínimo esfuerzo que se pueda aplicar. O también, no necesariamente a veces no son ni letras ni números, solo dos categorías, acto, no acto. Así, acto o no acto. Entonces, acto o no acto quiere decir no pasa, pero acto quiere decir que pasa. Cumple con todos aquellos aspectos que se les ha planteado como una necesidad o como un aspecto que sí realmente requiere de esa condición que se ha establecido. Otro es que la psicología de la educación se va a ir configurando como un saber con personalidad propia y diferenciada. Entonces, quiere decir que no es la psicología de la educación, pues se va, digamos, a ir identificando con estas categorías que tenemos acá: aprendizaje, lectura, inteligencia. Por ejemplo, puede ser que esté más amplio. Y por supuesto también dice que tiene su propio quehacer. Y si se acuerdan de Sorley, dice que es la figura más relevante en estos momentos iniciales. Con él aparece por primera vez la expresión de psicología de la educación. Sus trabajos se agrupan en 3 grandes temas. ¿Cuáles son esos 3 grandes temas? El problema de aprendizaje, el problema de la transferencia y su contribución a los desarrollos mentales. Entonces, cuando habla él sobre el problema del aprendizaje, dice que lo explica en función de conexiones, estímulo, respuesta, destacando el papel de las consecuencias en la fuerza de conexión. El punto es que todos los estudios o todas las formas que nosotros podemos identificar de aprendizaje, el tema de aprendizaje es un funcionamiento muy individual, muy impersonal en las personas. Y lo que rápidamente nosotros podemos pensar: rápido aprendizaje, lento aprendizaje o problemas de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, esas categorías de rápido, lento y problemas es una situación que también ha meritado estudio. Cuando estamos en este acto del aula, puede ser que algunos tengan una rapidez en la comprensión y en la ubicación, pero otros necesitarán un poco más de tiempo, más lectura, más comprensión, pero no vamos a tener una dinámica exacta sobre esa parte que estamos nosotros viendo y destacando. Entonces, en el acto educativo, el profesor, la profesora debe estar atenta a esos procesos y principalmente, digamos que en la base. De verdad. Hola, hay un micrófono encendido que hace mucho ruido. Bueno, no sé, pero ya lo. ¿O tenían alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, entonces estaba explicando sobre la importancia de tener claro esa forma de poder ir en ese desarrollo. Entonces usted tiene una experiencia propia y puede evaluar: es que a mí me cuesta tal y tal conocimiento. Si me cuesta, debo de redoblar los esfuerzos y de poner más energía en estos que nosotros. Pero eso no quiere decir que así va a ser. No, cuando ya se logra el dominio, usted ya está adelantando y va a ir avanzando en el dominio de eso. Por eso es importante
tener algún tipo de, aquí vamos a utilizar este concepto de los refuerzos. Los refuerzos, que son efectos que nosotros nos sometemos para poder dominar un conocimiento específico. Entonces, esto es importante desde la psicología de la educación, que sepamos cómo funciona. Por lo tanto, un refuerzo, ¿qué es? Un refuerzo es repetir. Un esfuerzo es someterme a unos procesos constantes sobre una formación. Y, por ejemplo, podemos poner, por ejemplo, matemáticas. Puedo poner que matemáticas me cuesta muchísimo entender álgebra. O me cuesta entender aritmética. Estoy diciendo, por ejemplo. O en química, a mí me cuesta entender cómo funcionan las fórmulas. Cómo me cuesta a mí entender cómo usar la tabla periódica. O puedo decir en inglés, ¿qué me cuesta? Hablar, escribir, escuchar. Ay, sí, usted de todo tiene que ver qué más o menos le cuesta, ¿verdad? Entonces, atención con eso, porque usted tiene su mejor situación y puede evaluar. Entonces ahí viene el acto de evaluar, ¿verdad? Es decir, cómo está la situación y que por lo tanto el refuerzo es. Muchas veces cuando se habla de refuerzo también hay programas de refuerzo. Por ejemplo, a ustedes se les van a pedir un CUM. Un CUM. La carrera establece un CUM, su CUM anda en 7. Entonces quiere decir que cuando, si usted al egresar no llega al CUM de 7, entonces tiene que hacer un programa de refuerzo, ¿verdad? Porque para que usted nivele su CUM, para llegar a 7, pero no es antojadizo. Le revisan todo su expediente y van a determinar que su programa de refuerzo va a estar en función de todas aquellas asignaturas que tiene 6, por ejemplo, que tiene 6, ¿verdad? Entonces, con base a eso, se establece el complemento para que usted logre el 7. Entonces, pero sin embargo, ustedes tienen un CUM global del ciclo y tiene ahí, si ustedes revisan, no sé cuánto tienen, pero pueden tener 7, pueden tener 8, pueden tener 9, o pueden tener 6, o 6 y fracción. Entonces, ese es un indicador que ustedes deben de saber cómo van midiendo el rendimiento académico. Esa es otra categoría, el rendimiento académico. El rendimiento académico se va traduciendo precisamente en cómo se va haciendo el cálculo de eso. Entonces, ojo, cuando ustedes les den el resultado o en su expediente, revisen cuánto es su CUM global y ahí tienen su CUM global. Al finalizar la carrera, pues lo que se va a tomar es si su CUM global llega a 100. Bueno, eso en cuanto a lo que explica los problemas de aprendizaje, o digamos cómo es que se va haciendo el esfuerzo en algunos conocimientos que tiene. El otro, el problema de la transferencia de los aprendizajes. Esto del problema de la transferencia de los aprendizajes, esto también, bueno, él lo explica como rechazando la explicación clásica de la disciplina formal y en su lugar propuso la teoría de los elementos idénticos. O sea, una forma de que precisamente los psicólogos hablan sobre la transferencia del aprendizaje o problemas de aprendizaje y que cuando se sucede el problema de aprendizaje pueden haber diferentes causas. Una que sea más orgánica, o sea, que yo pueda tener alguna limitación en cuanto a atención, comprensión, o puede referirse también cuando yo pueda tener esa parte de alguna dificultad de entendimiento. ¿Me permite un momentito, por favor?
Bueno, entonces estaba explicando sobre esa parte de los problemas de la transferencia, pero digo que hay que tener un poco de cuidado también al identificarlo. Es posible que nosotros en el aula podamos identificar y podamos hacer algún tipo de mediación, pero puede ser que hay otros temas más orgánicos y eso no está en posibilidades de poder hacer algún tipo de intervención por parte de nosotros. Tendríamos que sí, buscar la ayuda a los psicólogos o remitir la situación para que pueda ser tratada. Bueno, y luego dice su contribución al desarrollo de los test mentales. En cuanto a HUD, sus investigaciones y trabajos se centraron en 4 líneas: el análisis de la lectura, la formulación y discusión de los problemas de la educación superior. Entonces, aquí vienen precisamente esos aspectos que estamos señalando sobre eso. Permítame. Bueno, entonces estaba diciendo que las contribuciones que se han hecho por parte de estos psicólogos, precisamente centrado en cómo exactamente funciona el aprendizaje y digamos por qué se ha ido desarrollando de esa manera. Si el enfoque educativo cambia y se centra en el estudiante, entonces esto ha obligado a que realmente no se va a ver como una masa a los grupos de estudiantes en el aula, sino como cómo funcionan de manera individual y que a partir de ello también tiene que haber algunos resultados propios de cada uno de ellos. Entonces, ese es un elemento que desde la psicología de la educación pues está dando esos aportes. Entonces, otra de las cosas es que decía sobre los tests, por eso entendamos la parte de los tests, cuáles son como las intenciones que tiene esto y definitivamente para saber qué conoce la persona, cómo funciona emocionalmente la persona, qué intereses puede tener sobre eso. Entonces, algunas cosas todavía existen, ¿verdad? Y digamos, aquí está el de las psicométricas, las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas que también ahí sale otro concepto de inteligencia. Hay una tabla del CI
que si está el estándar es 90 y debajo del 90, si va para abajo, pues eso tiene dificultades, pero si está arriba del 90 hasta 120, entonces son personas demasiadas inteligentes y que muestran pues ese dominio exactamente. Bueno, otra de las cosas sobre la psicología de la educación, creo que también es importante como tomar en cuenta algún concepto de educación que se va a ir como interrelacionando en esta parte. Por eso dice que la educación en un contexto para la psicología educativa. La pregunta es, ¿qué es la educación? Bueno, hemos estado estudiando en pedagogía muchos conceptos, más actualizados, menos actualizados, los primeros, pero que es importante los elementos que tienen en esa definición. Por eso dice que la educación, dice, es un proceso de formación social a través del cual se informa a la persona sobre el medio en que vive y sobre la historia, a la vez que se le capacita para aplicar dicha información a su realidad circundante. Con el objeto de influir en ella y de este modo progresar hacia los ideales de paz, armonía y justicia social de Delors. Ustedes saben que estudiamos a Delors en cuanto a los 4 pilares de la educación, que se enmarca aquí un concepto. Tenemos Hoste de Auxuber, que dice conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades en el educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión. Bien, los conceptos de educación también, y se acuerdan que hicieron el de ustedes propio, no sé si se acuerdan, pero luego que analizábamos qué era la educación, pero digamos que estos dos conceptos precisamente nos sitúan en cómo habría que identificar algunas cosas importantes. En el primero, Delors, que dice que habla sobre la información y que contribuye a la formación, ¿verdad? Tanto como personas. O sea, es un concepto que armoniza ahí esta parte. Y el de Auxuber, que considera de que habla sobre las facultades intelectuales, ¿verdad? Y que estas facultades intelectuales son, digamos, los que nos permiten a nosotros desenvolvernos con mucha precisión, pero dependerá también de las características que cada una de los estudiantes pueda tener. Aquí hay otro, dice educación, medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad y es el factor determinante para la adquisición de conocimiento para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social. Este es un concepto de la Ley General de Educación. La Ley General de Educación es un instrumento legal que aplica al cumplimiento de todos aquellos requerimientos en términos de educación superior, ¿verdad? Entonces, es muy interesante, se lo puse, porque estamos en eso, ¿verdad? Dice, medio fundamental para adquirir y transmitir, acrecentar la cultura, y que contribuya a la persona y a la transformación de la sociedad. Integra dos, una cuestión muy individual y una parte más colectiva, en cuanto eso nos da la posibilidad de podernos adaptar y dar respuestas a esas necesidades específicas del contexto, ¿verdad? Entonces, dice que el contexto de la psicología de la educación tiene la institucionalización y grado de intencionalidad. Digamos que el contexto de la psicología de la educación, cuando habla la parte de la institucionalización, es que está incorporada en el modelo educativo, está incorporada en todas las acciones, tanto que tenga que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y por otra parte, el grado de intencionalidad es qué es lo que se busca formar y transformar en los diferentes niveles educativos. Lo que es la parvularia, la educación básica, el tercer ciclo, la educación media, aún la educación superior. Entonces, sí hay una intencionalidad, porque se piensa, se organiza, se planifica, se ejecuta y se evalúa, ¿verdad? Lleva en sí todos esos procesos en los cuales
no solamente es el estudiante, también está la labor del profesor y que en ese sentido podemos ver eso. Ahora bien, para la siguiente clase, pues esta es una pregunta que habría que, por parte de ustedes, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología y la educación? ¿Verdad? Entonces yo creo que en 5 líneas ustedes pueden definir qué es la psicología, cuál es el objeto de estudio de la psicología de la educación, ¿verdad? Bueno, otra de las cosas importantes es que se ocupa del estudio y análisis de los procesos de cambio, que comportan, se ocupa del estudio y análisis de los procesos de cambio comportamental que se producen en las personas como consecuencia en situaciones de actividades educativas, disciplina que estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje, comprender y mejorar tales procesos, ¿verdad? Entonces, creo que sí es importante, ¿verdad?, que el estudio de los psicólogos en problemas cotidianos de la educación, en los que derivan principios, modelos, teorías, procedimientos, métodos e instrucción e investigación. Aquí se agrega esa parte de la investigación. Es que todos los procesos, todas las acciones tienen que estar en función de la investigación. Y que la investigación, que es, bueno, es un procedimiento metodológico que busca identificar problemas, solucionar problemas o alternativas para solucionar esos problemas en un contexto específico. Por supuesto que todas las disciplinas se desarrollan con base al tema de la investigación. Por lo tanto, esas pueden ser producidas desde el contexto mismo en lo que se están desarrollando, y por supuesto que también dice disciplina que estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje, fin de comprender, mejorar tales procesos, ¿verdad? Otra de las cosas es que dice centra el estudio psicológico de problemas cotidianos de la educación que derivan en principios, modelos, procedimientos e instrucción. Bueno, entonces eso es lo que digamos, trata la psicología de la educación y que nos sitúa a nosotros a poder comprender, entender de qué trata, ¿verdad? Y que el plantearse el tema del aprendizaje o el tema de enseñanza-aprendizaje, que es una categoría más completa, ¿por qué funciona de esa manera? Y cómo en estos procesos pues tenemos que llevarlo a que funcione, a que entendamos y que podamos, ¿qué les digo?, contribuir o saber cómo se maneja la categoría de rendimiento académico, rendimiento escolar, ¿verdad? Y por qué hay que dar prueba de eso, y que está regulado también cómo debe irse acreditando todos esos procesos. Entonces, ustedes cuando piensan o se someten a procesos de evaluación es porque hay un cumplimiento de las condiciones que se establecen para poder obtener o llegar a acreditar todo ese tipo de conocimiento. Bueno, entonces yo les deseo un feliz día. Nos vamos a ver el día miércoles y bueno, pues les deseo un feliz día. Muchas gracias, Liz. Feliz día, Feliz día, Liz. Feliz día. Feliz día, Liz. Cuídese. Feliz día. Gracias. Gracias, Nancy. Feliz día. Anthony.